Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es un honor para nosotros poder contar con su participación en el panel titulado Norteamérica ante la contingencia y ratificación del TEMEC, organizado como parte de la campaña Sumar para Transformar. El objetivo de Tálisis con este foro es poder ofrecer a nuestra comunidad de alumnos, colaboradores, docentes, egresados y público en general contenido de alto valor. Un contenido que permita a la audiencia conocer nuevas perspectivas sobre temas relevantes de la actualidad. El panel será moderado por Enrique Perret, director de US Mexico Foundation, a quien presentamos a continuación. Enrique Perret es director de US Mexico Foundation, organización binacional sin fines de lucro que se dedica a fomentar la cooperación bilateral y el entendimiento entre los Estados Unidos y México. Fue director para Norteamérica en ProMéxico, la agencia de promoción del gobierno mexicano, institución de la cual fue parte por más de 10 años de distintas posiciones. Fungió como presidente del Consejo de Enseñanza de México, en el capítulo Teach for All en México, una organización dedicada al desarrollo del liderazgo y la promoción de una mejor educación para todos. En el gobierno mexicano fue secretario técnico para la competitividad y coordinador de asesores del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Antes de ceder la palabra a Enrique, invitamos a los asistentes a formular sus preguntas y comentarios en el chat de este webinar, de preferencia con su nombre y la ciudad desde donde nos ven. Las preguntas serán filtradas por un equipo tomando en cuenta el valor integral que éstas otorgan a nuestros asistentes. Las preguntas se contestarán al finalizar la intervención de nuestros invitados. Muchas gracias. Enrique, bienvenido. Te cedemos la palabra. Gracias, Félix. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, pues bienvenidos a esta plataforma. Yo quiero agradecer a la familia Tálisis, a todos los integrantes, a Ángel, a Dionisio, a Joel, a Félix, a Raúl, por tenernos otra vez aquí. Esta creo que es la segunda o tercera vez que platicamos con los estudiantes. Esta vez yo estaré como moderador. En realidad espero no estorbarle a los embajadores. La plataforma es de ellos, el contenido, el conocimiento. Vamos a platicar de temas, a mí me parecen de lo más apasionantes, la región de Norteamérica, la economía hoy en día, el futuro de esta economía, el nuevo tratado, TEMEC para México, USMCA para los Estados Unidos, para Canadá creo que también tiene otro nombre, definitivamente no nos pudimos poner de acuerdo ahí. Vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de muchos temas, ojalá y sean de su interés. Tenemos pues básicamente 1 hora y media para esto y ojalá y nos puedan hacer muchas preguntas por el chat. Yo voy a empezar presentando a los 3 invitados de hoy, 3 embajadores. Voy a empezar con la embajadora Roberta Jacobson. Gracias por estar con nosotros. Actualmente ella es consejera senior de Albright Stonebridge Group. Es una consultoría en estrategia basada aquí en Washington con oficinas en varias partes del mundo. Ella fue embajadora de Estados Unidos en México del 16 al 18. Ella se retira del Departamento de Estado después de haber trabajado pues 30 años en el Departamento de Estado. Ese es el valor que traemos aquí y que nos va a contar muchas de esas anécdotas después de 30 años. Fue subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, trabajó también en la Embajada en Argentina y en Perú, trabajó en la Casa Blanca y fue profesora del Instituto de Política de la Universidad de Chicago. Bienvenida, Roberta. También está con nosotros el embajador Pierre Alary. Actualmente él es presidente para ADCO Latinoamérica. Está residiendo en México, se quedó en México después de terminar su mandato como embajador. Fue embajador de Canadá en México del 2015 al 2019. En su trayectoria en el Departamento de Asuntos Exteriores en Ottawa, en Canadá, fungió como oficial de comercio en la Oficina Europea, mientras que en el extranjero fue segundo secretario en Lagos, Nigeria, y primer secretario en Santiago de Chile.
En el sector privado se ha desempeñado también como vicepresidente y alto directivo en compañías como Bombardier, SNC Lavalin International y Bank of Nova Scotia. Es consejero de varias compañías canadienses. También fungió como vicepresidente de desarrollo de negocios y ventas para Canadian Commercial Corporation en Ottawa. Bienvenido, Pierre. Y Jerónimo Gutiérrez, mexicano, ex embajador de México en los Estados Unidos del 2017 al 2018. Hoy actualmente se desempeña como Managing Partner de Bell Infrastructure Partners. Lideró el North American Development Bank basado en San Antonio, el famoso NADBank, con éxito más de 20 acuerdos de infraestructura entre México y los Estados Unidos en la frontera, en sectores de agua, energía, gestión de residuos sólidos y movilidad urbana. Fue también, pues, 3 veces subsecretario de Gobernación y Seguridad Nacional, subsecretario en Relaciones Exteriores para Latinoamérica y para Norteamérica. Bienvenido, Jerónimo. Y bueno, la dinámica es, vamos a empezar con una dinámica sencilla. Le vamos a pedir a los embajadores que en el tiempo que ellos quieran, pero vaya, entre 4, 5, 6 minutos podamos arrancar con una exposición de ellos. Yo voy a arrancar con una pregunta hacia ellos. Me gustaría empezar contigo, Roberta, embajadora Jacobson. Los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en los últimos 3 meses, entre el Congreso, el Senado y la administración, han inyectado a la economía norteamericana pues cerca de 5 trillones de dólares, ¿no? A las micro, pequeñas y medianas empresas, a grandes corporativos, aerolíneas, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido pues un despliegue que podríamos decir, y algunos en Latinoamérica pues vemos eso como un aliciente, evidentemente, porque la economía norteamericana jala también a otras economías, y no se diga la economía mexicana. Me gustaría, pero este dinero que se inyectó, pues parece que está acabándose y la economía todavía no despunta, ¿no? Me gustaría un poco, vaya, tú eres consultora de empresas, consultora política, estratégica, me gustaría un poco ver tus ideas alrededor de eso. Creo que estás en mute, embajadora, todavía. Todavía yo olvidé, después de notando. Bueno, buenas tardes todo para toda la audiencia, muchísimas gracias para acompañarnos y realmente, Enrique, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta que realmente es difícil contestar. Es verdad que los programas de estímulos fiscal y otros programas de crédito, etcétera, han sido enormes, los más grandes que nunca. Pero es una situación económica y claro, debido a la pandemia y otras razones, que es algo sin precedente también y es necesario. Eso es una de las razones que, claro que la situación es muy duro, pero sin ese dinero, la situación haya sido mucho, mucho peor. Y yo creo que fue correcto para el Congreso y el presidente dar ese dinero, aunque son muchos problemas con eso. Hay empresas que no han recibido lo que deben, etcétera. En cambio, en México hemos visto que la situación es muy, muy duro y no han implementado unos paquetes fiscales. Y yo creo que eso es parte del problema de no coordinar la política de los 3 países. No solamente en industrias esenciales, que fue uno de los problemas de cadena de suministro durante la pandemia, sino también para ver la recuperación de la economía que es tan integrada y debe ser más integrada aún, pero eso significa que los 3 países necesitan trabajar juntos de una manera como hemos visto en las administraciones pasados, como el High Level Economic Dialogue, que fue muy importante para llevar ese tipo de información, intercambio de información, problemas, retos, y tratar de superarlos. Y yo creo que eso es uno de los problemas. Eso va a tomar mucho más tiempo que 3 meses. Eso va a tomar
por lo menos el resto de 2020. Pero yo creo que es el rol esencial del gobierno asegurar que ya vamos a ver una situación un poco mejor cada mes económicamente en la región. Y yo creo que en la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos, y lástima que el primer ministro Trudeau no fue participante, aunque entiendo sus razones, yo creo que fue una oportunidad excelente para relanzar la comunidad norteamericana, visto que muchas empresas están repensando en la cadena de suministro con China y otros, y es un momento en que debíamos realmente trabajar más junto aún para recuperar económicamente. Gracias, embajadora Jacobson. Voy con el embajador Allary. Embajador, para Canadá las exportaciones representan cerca del 34% del GDP, ¿no? Del Producto Interno Bruto de Canadá. O sea, las exportaciones realmente para Canadá son un motor, de crecimiento brutal. Y ahorita pues estamos viendo evidentemente una caída del comercio mundial, cerca del 20% se espera por la Organización Mundial de Comercio. ¿Cómo Canadá puede utilizar la plataforma que le da el USMCA como también un motor adicional al mercado interno, a sus exportaciones? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias al grupo Talices por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí. Es una buena pregunta y la verdad es que, y perdón la expresión en inglés, we don't know what we don't know. No sabemos cuándo va a pararse esa cosa. Obviamente, la zona económica norteamericana, a mi juicio, es la más eficiente del mundo. Podemos hablar de la zona europea, pero en términos de comercio, de integración económica, no hay nada en el mundo que se compara a la zona económica norteamericana. Y eso yo pienso que en sí mismo va a ayudar a la economía canadiense a repuntarse. Tú hablaste de las exportaciones, pero también Canadá es un exportador muy importante. Así que el comercio exterior, si uno suma la exportación y la importación en Canadá, es casi 65% del Producto Nacional Bruto de Canadá. Es enorme, obviamente. Y cuando uno lo piensa bien, en 2019 hubo un negocio entre los tres países norteamericanos en español decimos un billón de dólares. Cuando uno lo piensa bien, son 125 millones de dólares a la hora, cada día, cada hora del año. Así que es una integración económica súper profunda, muy importante. Y yo pienso que el hecho que hayamos eliminado, digamos, la incertidumbre alrededor del CUSMA, del NAFTA o New NAFTA, no sé cómo llamarlo, fue muy importante. Yo pienso que después de la elección del presidente Trump y la amenaza de cancelar el NAFTA, es una amenaza muy real y muy peligrosa, porque si uno empieza, y mira, hasta la semana pasada todavía de la Casa Blanca se escuchaba amenazas de subir tarifas en el aluminio y en el acero, así que el CUSMA como tal no es la panacea para todo. Hay que seguir trabajando como los tres países juntos, especialmente los foros de negocio, la gente, los grupos de presiones. Es muy importante que seguimos trabajando juntos los tres países al nivel de los empresarios, al nivel de las asociaciones empresariales, para asegurarnos que ese logro no va a echarse por atrás con un cambio político en uno de los tres países. Pero sí, yo pienso que la plataforma económica norteamericana va a ayudar a Canadá a salir de la crisis más rápidamente. Gracias, embajador Allary. Embajador Gutiérrez, Jerónimo, no es el 94, es el 2020. Me parece que la plataforma es muy distinta a cuando se firmó NAFTA, ahora al USMCA. Sin embargo, en México se ha expresado un poco el que el USMCA o el TEMEC para México va a ser probablemente la solución al tema económico o la más grande de las soluciones al tema económico. ¿Coincides con esa visión? Te he escuchado decir que es necesario, mas no suficiente. Muchas gracias, Enrique. También me sumo al agradecimiento de mis colegas a Talices por la invitación. Es un gusto estar con todos los que están presentes en esta conversación.
y siempre es un honor estar con Pierre y con Roberta en cualquier evento. A riesgo de parecer disco rayado, yo lo que he estado diciendo es que el TEMEC es algo bueno para México, es algo bueno para los socios de América del Norte. En el contexto mundial de los últimos, digamos, de los últimos años, el TEMEC lo que permite, a mi juicio, es mantener viva la idea de Norteamérica, de la integración económica de Norteamérica, de América del Norte como una región. Eso no es cosa menor para cómo están las cosas en el mundo, y dicho con toda claridad, habida cuenta de las los primeros instintos que tuvo el ahora presidente Trump con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que él mismo definió como el peor acuerdo en la historia, cosa que evidentemente de la cual yo difiero. Hace 25 años México tomó, a mi juicio, la decisión correcta de integrarse al mundo económicamente y principalmente a través del Telecán, y luego de ahí vinieron una serie de acuerdos, porque se había agotado el modelo de sustitución de importaciones y porque la única manera de, a mi juicio, de tener desarrollo en México pasaba necesariamente por una integración a esta globalidad que se viene construyendo los últimos 30, 40 años, digamos, ¿no? A diferencia de lo que pasó hace 25 años con el Telecán fue un motor muy fuerte del crecimiento económico en México. Después de la crisis de 94, que fue una caída muy fuerte en el Producto Interno Bruto, pero inmediatamente a partir de 95 y esos años fueron años de un crecimiento bastante sostenido en México. Pero pienso que fue fundamentalmente por dos razones. Primero, porque bajamos aranceles de prácticamente todas las fracciones, es decir, de todos los productos. Entonces, había una desgravación arancelaria muy importante que se convirtió en un motor de comercio y de la economía de los tres países. Hoy no tenemos eso. Ya tuvimos una desgravación arancelaria. La mayor parte de lo que comerciamos entre México, Estados Unidos y Canadá, ya con el Telecán, digamos, hasta el 1 de julio estaba desgravado. Entonces no tienes ese impacto tan grande. Y el segundo es que establecimos con el Telecán una serie de reglas para la protección de inversiones, ¿no? Que daban incentivos para mayor inversión extranjera privada y mayor inversión de México, de mexicanos en México, dado el tratado. Es muy importante, con esto quiero decir, no solo es importante, el tratado no será suficiente si no hay mejores, a mi juicio, condiciones de certidumbre y del clima de inversiones en general, porque hay un momento muy complicado en el cual todas las empresas están siendo muy cautas respecto a dónde invierte, ¿no? Entonces, creo por eso que es una condición, y lo he repetido muchas veces, es una condición necesaria, pero no suficiente para que el TEMEC se convierta en el motor que nos permite una recuperación plena de la economía. Tenemos que pensar, en adición, en dos cosas que ya comentaban un poco tanto Pierre como Roberta. ¿Cómo, en adición a la parte comercial, seguimos siendo competitivos? Y eso tiene que ver con nuestra educación como región, con el desarrollo de una fuerza de trabajo, con una concepción regional, con la infraestructura que tengamos en lo individual como países, como la región, todos los puntos y cruces fronterizos. Entonces, tenemos que hacer más para que, en adición al tratado, que es una buena cosa, seamos una región competitiva y entonces inviertan en la región de todo el mundo y podamos competir mejor, ¿no? Entonces, creo que eso lo definiría. Es una buena noticia, Enrique. Es una noticia incluso que nos debería de sorprender, porque aquí tienes un tratado, y con esto concluyo mi intervención inicial, el TEMEC ha sido visto desde distintos ángulos, criticado, apoyado, hay toda una, digamos, una polémica sana respecto a fue un buen tratado o no es un buen tratado. Yo como lo veo, y obviamente estoy sesgado habiendo sido al menos parte
marginal de dicho tratado es que algo que logró convenir a el presidente Trump, dadas sus convicciones respecto al comercio internacional, al presidente López Obrador, que hasta hace no muchos años había sido crítico incluso del propio Telecan, a los sectores privados de los tres países, a republicanos y demócratas en un altísimo clima de polarización en los Estados Unidos, que Roberta puede explicar perfectamente, a todos, es decir, pues nadie quedó a lo mejor plenamente satisfecho con este acuerdo o este tratado, pero nadie a final de cuentas se retiró de la mesa, encontró valor y coincidió en que era, digamos, de que si hay cosas que no son ideales de este tratado, pareciera, a mi juicio, ser un precio relativamente pequeño a pagar por mantener la integración de América del Norte viva. Y para mí ese es el gran ganador del TEMEC, es la idea de Norteamérica y su integración económica sigue viva a pesar de todo. Y eso creo que es importante. A ver, me voy a continuar con esa idea. Como un todo, Norteamérica ganó porque sigue viva esta idea de comercializar bienes, de invertir en nosotros, de generar talento, de la complementariedad que existe. Pero viéndolo de manera egoísta ahora, cada quien desde su país, ¿me pueden decir de manera muy breve qué ganó su país en esta renegociación? Puede ser una industria, puede ser, vaya, las reglas de origen, puede ser inversión. Empiezo contigo, embajador Alarí. ¿Alguna industria que tú digas, mira, en esto ganamos? En esto, ustedes fueron parte de esa negociación, los tres estaban en la embajada con los equipos negociadores, entonces, o pueden ser varias, digo, no los quiero limitar a una sola. O puede ser ninguna. La verdad, y estoy totalmente coincido con Jerónimo. Yo pienso que no, mira, obviamente mi posición ahora es muy diferente de la posición que yo tenía como embajador, donde debía defender a fuerza todo lo que estamos haciendo. Y yo pienso que es un logro, pero yo, en vez de llamarlo NAFTA 2.0, llama NAFTA 0.8. Porque en hecho se han perdido varias cosas. Por ejemplo, el Investor Dispute, ISDS, no sé cómo decirlo en español, que a mi juicio era muy importante para las empresas canadienses haciendo negocio en México y en Estados Unidos. Eso se ha perdido. Yo pienso que hemos perdido también el nivel de agrícola, especialmente en la leche, los productores lecheros. Sin embargo, yo vuelvo al tema de Jerónimo. Yo pienso que es un logro en sí mismo porque debíamos seguir creyendo en ese ideal, ese concepto de Norteamérica como un espacio único a nivel solamente comercial, porque a mí me gustaría ir más allá todavía. Yo pienso que hay que hablar un poco más tarde, si quieres, del tema de demografía, por ejemplo. Canadá es un país que tiene una edad promedio de 44 años, México 27 años. Hay una complementariedad ahí entre los dos países para el uso de la fuerza de trabajo, por ejemplo. Tenemos en Canadá y México un programa que se llama PETAT, que tú conoces muy bien, que es el Programa de Trabajadores Agrícola Temporal, que este año ya cumplí con 45 años, que tiene un éxito fabuloso, pero hay que ampliar esa cosa. Obviamente es un tema político muy complicado en Canadá, porque ¿cómo importar mano de obra cuando todavía tiene un nivel de desempleo bastante alto? Obviamente ahora es un tema imposible de tocar en el periodo de COVID con la pérdida de millones de empleos en Canadá. Pero que haya una industria canadiense que haya ganado claramente, no creo que haya una. Embajadora Jacobson. Bueno, yo creo que, como dice Pierre, detener el tratado realmente una revisión y modernización de NAFTA, de Telecan, es un logro. Pero yo diría también que también en el sector de propiedad intelectual y el sector tecnológico de los nuevas empresas de tech en el mundo, ya hemos ganado bastante.
no solamente los Estados Unidos, sino también América del Norte, pero también hay en el sector, bueno, muchos que dicen que ya está incluido en el tratado de manera comprensiva, donde, bueno, como antes no había incluido. Así que yo creo que esos son quizás los sectores en que hemos ganado algo para la región, pero también, claro, para Estados Unidos. Embajador Gutiérrez. Mira, yo creo que hay que empezar siendo francos respecto al hecho que esta fue una negociación que ni Canadá ni México buscaron. Para Canadá y México fue una negociación fundamentalmente defensiva. La concepción que se tenía del tratado, digamos, de NAFTA 2.0, cuando se empezó a hablar de modernizar el Telecán, y fue hace muchos años eso, era más construir sobre lo que ya teníamos en competitividad que revisar ciertos aspectos. Y hay que reconocer, hubo un cambio en la administración de Estados Unidos y un cambio en la política comercial de los Estados Unidos. Y de ahí inicia esa negociación. Entonces, primero, creo que el gran logro para México es mantener libre acceso sin arancel, y lo mismo para los demás países, prácticamente como se tenía en la totalidad de los productos. Es decir, el mes de abril de 2017, y esto no es una leyenda urbana, es cierto, el presidente de los Estados Unidos estuvo muy cerca de retirar a su país del tratado, como sí lo hizo del Acuerdo de París. Eso no es una exageración, es un hecho. O como se retiró recientemente de la Organización Mundial para la Salud. Sí, y a muchos otros. Y otros. Entonces, primero creo que la amenaza era real y creo que el costo de haber perdido en ese entonces para México y para todos los países y para el mundo hubiera sido terrible. Yo mi apreciación es que tanto Canadá como México, con una proeza de negociación comercial, tacto diplomático, tragando sapos a veces y con cierta inteligencia, lograron llevar esta negociación a un buen puerto. ¿El que queríamos todos? No. ¿El ideal? No. Pero creo que se llegó a un puerto razonable. Ahora, cosas específicas que se ganaron y tiene que ver un poco con lo que ya se decía. Sí modernizamos 20% de los capítulos del tratado. Antes no había un capítulo sobre pequeña y mediana empresa, ahora sí lo tenemos. Creo que una de las críticas válidas que se han hecho al Telecán a lo largo de los años es que no logró incorporar a las pequeñas y medianas empresas lo suficiente para que éstas se beneficiaran de este enorme comercio. Pues hay un nuevo capítulo imperfecto que habrá que ir probando y aprovechando, pero está expresamente diseñado para que estas pequeñas y medianas empresas entren. Se modernizó mucho la parte de comercio electrónico, que no la teníamos contemplada en el Telecán. Yo creo que México se beneficia de eso y creo que un poco los tres países. La parte de productos agrícolas, que tiene que ver con hace 25 años, Enrique, el sector más sensible era el agrícola en las negociaciones del Telecán. Hoy, los productores agrícolas mexicanos, y me atrevo a decir estadounidenses y canadienses, quitando el tema de leche y otros aspectos, fueron los principales defensores de que se mantuviera un tratado. Eso es un gran resultado, ¿no? Coincido en que se perdió una parte importante de lo que eran las disciplinas de protección o el Inverse State Dispute Settlement, pero no todo. Sigue habiendo una protección bastante amplia en aquellos sectores que tienes que ver que la empresa trata con el gobierno. O sea, digamos, entonces creo que hay esas ventajas. Ahora, a diferencia de hace 25 años, este tratado tiene un mecanismo de revisión más periódico. Tiene un mecanismo exprofeso. De hecho, el tratado se acaba en 16 años, conforme al texto actual. Al sexto año, ya que no esté ninguno de los involucrados en su negociación inicial, se tiene que hacer una revisión del mismo y quizás ajustes. No me parece un mal mecanismo, porque quizás lo que nos pasó, la política comercial es pendular.
Y entonces, al no poder mover nada del tratado por riesgo de explotarlo, generó mucha presión y casi lo perdemos, ¿no? Ahora tenemos quizás un mecanismo que te permite ir ajustando, ¿no? Y concluyo, perdón, un tema importante, difícil. Hay disposiciones en materia laboral para México que sí representan un cambio importante, ¿no? Es decir, tendrán, digamos, y eso México tuvo que hacer desde que estaba negociando el TPP y específicamente el tratado, una serie de reformas que sí creo que aunque van a ser, digamos, su implementación no es fácil, porque son temas, digamos, muy profundos, van a lograr mayor democracia y libertad en la vida sindical, que yo creo que a la larga es sano, y previsiblemente van a permitir que los trabajadores también gocen un poco más de los beneficios de este tratado. En México, y esto es muy importante, los empleos asociados a la exportación y a la exportación en Norteamérica, estadísticamente está comprobado que son mejores que en el conjunto de la economía. Entonces eso nos conviene, ¿no? Y México no puede fincar su competitividad, como algunos lo han señalado, y no digo que todos lo hagan, en simplemente tener salarios bajos, ¿no? El modelo de atractivo de México, digamos, está evolucionando y el TEMEC va a acelerar ese proceso. Me gustaría hacer un comentario, Enrique, si me permite, porque es un buen ejemplo de donde la percepción difiere de vez en cuando. Jerónimo mencionó el comercio electrónico. Si tú preguntas a un dueño de una tienda minorista en Canadá, la mayoría van a decir que eso es un desastre para Canadá, que el ganador es Amazon, el ganador es Estados Unidos. Así que es una percepción muy fuerte en Canadá que los minoristas han perdido, que eso es una concesión que Canadá hizo durante la negociación. Pero yo estoy de acuerdo con Jerónimo. Yo pienso que era la manera de guardar un poco el espacio norteamericano y me gustó mucho tu comentario, Jerónimo, que Canadá y México juntos fuimos a la defensiva, claramente. Y quisiera hacer un comentario importante. Yo sé que hay muchos estudiantes que están escuchando y están participando en ese panel, y es como un misterio que hay atrás de esas negociaciones. Es algo muy complejo, muy profesional, muy difícil de entender si uno no se mete. Pero quisiera mencionar que, a pesar de algunas irritaciones entre Canadá y México, hubo una cooperación extraordinaria entre los dos países. El equipo del secretario Guajardo, subsecretario Baker, el chief negotiator Kenneth Smith, el embajador Jerónimo aquí Gutiérrez, fuimos siempre en contacto día a día, varias veces al día, para asegurarnos que andábamos juntos. Obviamente hubo diferencia, todos lo sabemos, pero en general durante 14 de los 15 meses o 15 de los 16 meses de negociación hubo un esfuerzo muy bueno entre los dos países. Sí, Roberta, yo veo a Roberta. Adelante, embajadora. No, quiero mencionar que una de las cosas que los Estados Unidos han logrado con esa negociación, y tengo que admitir, no estoy en el gobierno ahora, que la manera en que nosotros presentábamos las propuestas fue algo diseñado casi unir a México y Canadá en contra de nosotros. Así que nosotros logramos una cosa que casi fue, no fue previsto desde el principio, pero qué bueno que ustedes tenían la oportunidad de trabajar juntos. Embajadora, te quiero preguntar, y estoy recibiendo muchas preguntas de la audiencia y estoy tratando de acomodarlas porque son temas muy valiosos: educación, inversión, el e-commerce es uno de los temas importantes para los jóvenes, ¿no? En materia de inversión, y esta pregunta es para los tres, yo creo que los tres países, evidentemente, bajo la plataforma USMCA, esperan inversión. Al final del día, lo que los presidentes, lo que el gobierno y lo que los ciudadanos queremos es que se genere mayor y mejor empleo, ¿no? O sea, creo que el fin último de las negociaciones es, pues, ayudar a industrias a generar empleo, a tener mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Creen ustedes que esta negociación, y en el contexto en el que estamos, guerra comercial, Estados Unidos, China, Canadá con China, el COVID que nos ha llevado a replantearnos más
producciones regionales. ¿Creen ustedes que los tres países podríamos esperar algo de inversiones? Inversión extranjera directa entre los tres países. Vimos, por ejemplo, la semana pasada la primera inversión anunciada después del USMCA, BRP, una empresa canadiense que anuncia una inversión de $180 millones en Ciudad Juárez. Una empresa que ya estaba en la región, que ya estaba en México y que se extiende, digamos, que hace una inversión adicional. ¿Los tres países podríamos esperar inversión en los próximos años? Empiezo, si quieres, contigo, Jerónimo. Perdón que no dije a quién. Mira, lo que sí creo, Enrique, es que normalmente nunca comparamos o hacemos el ejercicio contrafactual. Es decir, imagínate un escenario con el COVID-19 para Norteamérica y que no tuviéramos el acuerdo que tenemos. Bueno, el panorama sería francamente, si ya es muy difícil, sería francamente desastroso, ¿no? Entonces, y el TEMEC lo que sí hizo, y en ese sentido sí fue muy parecido, digamos, a hace 25 años, le da otra vez, en esta nueva época, digamos, del comercio mundial, por decirlo de alguna manera, sí le da a América del Norte, creo, una ventaja, ¿no? Le permite seguir como región razonablemente integrado para producir conjuntamente, servir nuestros propios mercados y exportar a otros mercados. Como está el resto del mundo, esa ventaja, creo yo, no la tienen del todo otras regiones o subregiones. Entonces, sí creo que México en particular y toda América del Norte, digamos, está mejor gracias a eso y sí puede ser atraer mucha inversión en el futuro. Ahora, claro que ahorita estamos, pues, digamos, en un momento especialmente difícil que no tiene que ver nada con el tratado, que es las secuelas económicas de la pandemia, ¿no? Pero contestando específicamente a tu pregunta, sí creo que como región y sobre todo, y dicho abiertamente, en el contexto de la geopolítica comercial entre China y Estados Unidos y lo que está pasando en el resto del mundo, creo que tenemos una gran oportunidad que podemos aprovechar como México y como región. Pero también, como ya decía, hay que hacer la tarea, porque no va a llegar sola. Cuando se firmó en el caso de México en particular, cuando se firmó el Telecán hace 25 años y empezó el Telecán, se le atribuyeron capacidades que no tenía. El libre comercio no es per se lo que te desarrolla un país, es una herramienta muy importante hoy en día, digamos, en el siglo XXI, dentro de un conjunto de herramientas. Y también se le responsabilizaba de cosas que no tenía la culpa. No hay que cometer el mismo error, ¿no? Es una herramienta súper importante para recuperar nuestra economía, para crecer, pero tenemos que hacer el trabajo interno. Embajador Alarí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que no hay que caer en la trampa que el TEMEC o CUSMA es la panacea. Es una herramienta totalmente como lo dijo Jerónimo. Y la verdad es que pensar o hacer pensar o pretender que eso es la solución a la crisis del COVID es un error. Yo pienso que eso sería caer en una trampa muy grande de pensar que ya TEMEC va a arreglar todo. No es cierto. Y como yo dije anteriormente, yo pienso que en algunos capítulos el tratado es menos generoso para Canadá y algunas veces para México que lo eran antes. Así que pensar que es un mejoramiento extraordinario es falso. Es falso. Es una herramienta solamente y nada más. Así que yo pienso que, como lo decía antes, yo pienso que es importante que las asociaciones de negocio, el sector privado, tome la rienda de eso y para facilitar, acelerar un poco la integración económica. Y yo quisiera tocar un tema político y no va a ser muy popular, pero el embajador Landau la semana pasada dijo, no podría en este momento promover la inversión americana en México a nacionales. El tema, el entorno político es muy importante para la certidumbre de una inversión. De eso es importante que haya reglas claras de juego que se respetan. Pensar que un tratado, que un acuerdo, que una ley
puede arreglar todo, no es cierto. La posición política, la apertura política al sector privado de cualquier país es súper importante, es muy importante. Embajadora Jacobson, hay cerca de 200,000 millones de dólares invertidos por empresas de Estados Unidos en México ya. O sea, hay veces que pensamos en, pues vamos a traer más. Yo creo que también hay que defender lo que está, ¿no? Lo que ya está invertido, las plantas que hoy están funcionando, los trabajadores que hoy se crearon. También hay inversión, y hay que decirlo, creo que México ha sido poco eficiente en vender la idea de que también las empresas mexicanas han invertido en Estados Unidos y en Canadá. En Estados Unidos hay cerca de 50,000 millones de dólares invertidos por empresas pues que muchos de nosotros conocemos, Cemex, Bimbo, Arca, Alfa, etcétera, etcétera. Pero va a llegar más. Bueno, yo creo que sí se puede realmente crear una situación en que capital y inversión de los dos países se puede ir destinar al otro. Yo creo que, como han dicho mis colegas, que siempre son sabios, exactamente que el tratado como tal no puede cambiar una situación como estamos y no puede nunca cambiar de noche a día la situación. Hemos esperado cuántos años para las reformas estructurales en México que se puede realmente convertir el Telecán en un tratado que se puede realmente mejorar la situación en algunas áreas, algunos rapidísimo, pero lo que nos falta todavía son señales de ambos lados, tengo que decir, de los Estados Unidos y México, que la inversión extranjera realmente sea bienvenida, que se va a ocurrir en un sistema en que las reglas del juego son iguales para todos, que no va a perjudicar al capital o las empresas nacionales sobre los de extranjeros. Yo creo que lo que ha dicho el embajador Landau, que después dijo que eso no fue lo que dijo, pero yo creo que es porque ha recibido una cantidad de llamadas por parte de empresarios estadounidenses quejando sobre una situación caprichoso y oscuro de entender en México, que es algo muy grave. Y eso es para las empresas que ya están en México o están creciendo. Y es que es muy difícil medir porque yo no sé exactamente cuántas empresas no han invertido en México en ese momento, ¿no? Es un costo de oportunidades que no podemos realmente medir. Pero lo que sí sé es que hay una oportunidad de atraer mucho más en ese momento si la situación, aparte de lo de USMCA, fue algo propicio, algo en que ellos pueden tener un sistema, y no solamente un sistema para la inversión de capital y una situación en que no hay consultas cada momento en que una empresa quiere a expandir, etcétera, sino también si ellos ven una situación en que el dominio de la ley, situaciones de transparencia en el Poder Judicial estaba mejorando. Y lamentablemente eso no puede decir tampoco. Así que si tenemos una situación en que la inversión, las reglas no son claras o se cambia cada momento, el sistema judicial no es algo muy maduro, podemos decir. Y encima de eso, la situación de seguridad está muy difícil ahora. Eso es una situación en que el capital puede ir a otro lado. Se dice que el capital es un cobarde y es verdad. Se quiere, el costo y beneficio tiene que calcular muy cuidadosamente. Pero yo creo que el problema es que hay una oportunidad mucho más grande que
hemos visto hasta ahora en ambos países. Llegamos justo a la mitad de la sesión. Me voy a mover hacia preguntas que han llegado del público. Quiero tocar un tema que es la movilidad del talento entre los tres países, ¿no? Aquí tenemos a muchos estudiantes. Al final del día, la competitividad de la región tiene que ver con el talento que existe en la región, en los tres países. Y bueno, tenemos programas, embajadora Larí, como el que usted mencionó, programas temporales de México hacia Canadá, de México hacia los Estados Unidos. Vaya, no podemos dejar de hablar de la comunidad de mexicanos que vive en los Estados Unidos y también en Canadá. Cerca de 100,000 mexicanos viven hoy en Canadá, más de 11 millones de mexicanos que viven nacidos en México, viviendo en los Estados Unidos, 38 millones de mexicanos o mexicoamericanos, pero también americanos, pues 1.2, 1.3 millones de americanos viviendo hoy en México. México entre 1.5 y 2 millones. Y 2 millones. Sí. 1.5 y 2 millones. Bueno, el censo del 2020, esperemos nos dé mayor certidumbre con eso. Y me gustaría preguntarles el futuro de esa movilidad, estudiantes yendo y viniendo, teniendo más flexibilidad, pero también trabajadores, ¿no? México fue muy eficiente, por ejemplo, en atraer a los retirados americanos. Ciudades como San Miguel de Allende, Los Cabos, Ajiquique, etcétera, pues están, vaya, y hemos aprovechado eso porque es derrama económica, incluso creación de empresa de algunos de ellos. ¿Cómo atraer, embajadora Jacobson, desde México a los activos? Ya no solamente a los retirados. Que son bastante activos algunos de esos. Bueno, de ellos, pero sí. Sí, pero estamos hablando de second homes. Pero sí. ¿Cómo traer? Te pongo un ejemplo. Hoy en día, un joven millennial, 35 años viviendo en San Francisco, su empresa hoy le permite no tener que ir a las oficinas. En lugar de pagar $4,500 por un departamento en San Francisco y una calidad de vida a lo mejor menor a la de vivir en Los Cabos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué nuestra región no puede integrarse todavía a profundidad en eso? Me gustaría escuchar a los tres en esta visión. Es una buena pregunta y yo creo que, ya hace muchos años México ha sido promoviéndose de una manera para turismo, para jubilados, para estudiantes que quieren hablar español, etcétera. No sé si ellos han sido una campaña de marketing para ahora, en serio, tú puedes trabajar en cualquier lugar del mundo. Selecciona México por tal y tal razón. Ahora, yo creo que todavía tiene un reto en los Estados Unidos, porque el reto es, las noticias son todo sobre la situación de seguridad, etcétera, pero también hay una cosa que México ha tratado de lograr, ha esperado por muchos años, y es integrar un poquito más los sistemas de salud, sistemas de seguro, ¿no? De pagar para salud. Esa situación con COVID se va a presionar a los sistemas de salud más aún que ellos no fueron preparados, ni tampoco en los Estados Unidos, pero especialmente en México. Y eso es una cosa que México realmente necesita redoblar sus esfuerzos para atraer gente en una situación en que ellos pueden encontrar servicios de salud de nivel de world class, digamos. Pero yo creo que especialmente en la área de buscar empleados, de una cantidad de capital humana, México no tiene igual, y ellos pueden también promover esto. Si tú quieres ampliar su empresa o buscan graduados de una universidad con pasión, con la capacidad de ser exitoso en su área, yo creo que se puede promover eso también.
por eso tengo mucho dolor de ver que programas como los intercambios Fulbright García Robles ya son suspendidos porque los estudiantes realmente no pueden viajar. Pero yo creo que vamos a regresar a esa situación de intercambio. Tenemos que aumentarlo, especialmente en los internships, en empresas, en área comercial. Y de esa manera podemos formar como un cuerpo de personas que ha trabajado en los dos países y sirven como embajadores, digamos, de ese tipo de profundización, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con Roberta. Yo pienso que además los estudiantes son los mejores embajadores del mundo. Uno que va a estudiar en su juventud en otro país, aprender a comunicar las diferencias culturales es importantísimo y es una base muy importante. Yo pienso que el concepto, el sueño de una libre circulación de gente en la zona puede ser muy lejos de lograrse, pero no debe dejar de ser un objetivo. Yo pienso que hay que trabajar, tomar 10, 15, 20, 30 años y será limitado, pero yo pienso que ahí debemos pensar, como lo decía antes, un poco la complementariedad entre la demografía de los tres países. Y eso yo lo veo de manera muy importante. Yo lo veo como y la juventud que está escuchando y los estudiantes que están en el panel hoy día, es su generación que va a manejar eso, es de ellos. Yo, la tarea de ellos, hoy que les doy la tarea de seguir trabajando en una integración mucho más profunda de los tres países. Desafortunadamente ahí la lucha es totalmente desigual. Los americanos son la fuerza de atracción, ¿no? En Estados Unidos hay muy pocos estudiantes mexicanos en Canadá. El año pasado había 25,000 y la mayoría no se fueron estudiantes de tiempo completo, fueron en el verano a aprender el inglés o el francés, pero tenemos solamente 6,000 estudiantes mexicanos a tiempo completo en Canadá. Es una pena, debería ser 100,000 por lo menos. Pero lamentablemente, Pierre, se está cambiando el clima por cambio climático. Eso puede cambiar el incentivo para los mexicanos, no sé. Sí, a lo mejor un día tendremos palm trees, ¿no? Palmeras en Montreal, pero vamos a esperar un par de días. Pero lo peor, Enrique, y eso me da muchísima pena, es que hay 10 veces menos estudiantes canadienses en México hoy que había hace 10 años. Y el problema de los padres dicen la cosa de seguridad, el problema de la violencia. Y eso es una tristeza grande. Hay que hacer algo en ese sentido. De acuerdo. Jerónimo. Mira, Enrique, yo primero, México primero déjame referirme como como atrayendo talento. Yo coincido mucho con dos comentarios con lo que dijo Roberta. Primero, tienes que salir a venderte. Es un tema de información. Es decir, tiene que haber una decisión ex profeso, una campaña ex profeso y un programa ex profeso que sirva casi como piloto y que a partir de ahí empiece a crecer. O sea, pero si no lo haces, es decir, si no te das a conocer como destino, si entiendo bien un poco, como destino de talento joven que pueda hacer negocios, estudiar y construir desde México, amén de lo que ya se mencionó, los temas que hay que atender, seguridad y todo lo demás, tienes que salirlo a vender, ¿no? Yo creo que sería a mi juicio, un gran acierto trabajar en un programa específico, ¿no? Es decir, con una meta y a lo mejor dice el primer año yo quiero traer a 1,000 jóvenes talentos de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá que vengan a vivir y a trabajar en México con estas características, con estos apoyos. Pero tienes que empezar con algo, porque cuando tratas simplemente de hacer algo muy general, pues se pierde. Eso, y creo que tienes que asegurar también, que no es cosa menor, que la política migratoria de México, que tengas muchas facilidades en la parte de visados, que no siempre las tenemos o no hasta hace relativamente poco. Es decir, pues facilita que la gente pueda venir y trabajar o estar en México con todo en orden, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Ahora, hacia el otro lado, la verdad es que, digamos, en Estados Unidos, pues hay una política migratoria o de movilidad restrictiva ahorita, absolutamente restrictiva, a lo legal y a lo ilegal o indocumentado.
Yo creo que ese es un error para Estados Unidos. Yo lo digo con mucho respeto, pero creo que es un error que un país que se construyó de inmigrantes, cuya vitalidad ha estado siempre asociada a su diversidad, y la historia demuestra que eso, digamos, en el mundo, esa movilidad, vaya, desde que Marco Polo viajó a Asia hace siglos, pues era lo que generaba conocimiento y negocios. Ojalá y cambie. Ojalá y cambie. Y veo dos oportunidades. Una, México tiene, digamos, las visas NAFTA, que dentro de sus bemoles quizás se aprovechan poco. Ahora no sé si se llaman visas TEMEC, que lo mismo operan para Canadá, pero que creo que hay que ver cómo se podría modernizar y aprovechar. Y luego tratar, creo que un tema a lo largo de América del Norte es el tema de certificaciones. Es decir, ¿cómo certificas que ciertos grados académicos o profesionales o capacidades, y eso tiene que ver precisamente con generar una, digamos, fuerza de trabajo y talento que se mueva y que... ¿Cómo certificas que lo que aprendió Pedro en México le es útil en Canadá y viceversa? Y eso tiene que ver mucho con involucrar a instancias de gobierno y también a toda la educación, universidades y escuelas para certificar títulos, profesiones, habilidades que te permitan esa movilidad más fácil entre América del Norte. Déjenme, voy a la frontera, porque a veces hablamos de 3 países y hablamos desde el centro de los países y no vemos lo que sí existe ya en la frontera. O sea, hay unas regiones entre México y Estados Unidos y entre Estados Unidos y Canadá que la movilidad es absoluta, ¿no? O sea, entre Vancouver y Seattle, entre Ciudad Juárez, El Paso, la movilidad es absoluta. O sea, ahí no se rige por visa, es un tema, vaya, familiar, etcétera, ¿no? ¿Creen ustedes que eso pueda permear más? Es decir, estamos en Monterrey. La relación que debería existir entre Monterrey y Austin, por ejemplo, en el tema de emprendedurismo debería ser mucho más fuerte. La relación entre Baja California, dígase Tijuana y Mexicali, con el Silicon Valley debería ser mucho más fuerte. Canadá me parece que ha aprovechado, y usted me dirá, embajador Allary, Canadá en algún momento, incluso con las restricciones de la llegada de las visas H1B a los Estados Unidos, Canadá le dijo al mundo, pues si Estados Unidos no los quiere, vénganse con nosotros. Aquí está Vancouver, Toronto, Ottawa y están otras ciudades que sí lo reciben. Había, me acuerdo, hasta anuncios panorámicos en Silicon Valley diciendo, vente a Canadá, ¿no? Sin palmeras, pero vente a Canadá. ¿Cómo podemos replicar esa dinámica en la frontera hacia más el centro? Y voy contigo, Pierre Allary. Bueno, yo pienso, yo atacar el tema, por ejemplo, hasta pocos días atrás había una amenaza a los Dreamers, al programa DACA. Yo estaba de los primeros a decir, vamos, Dreamers, vengan todos acá, la gente que ya están bien educada, que hablan inglés, que conocen el ritmo de vida en Estados Unidos, van a adaptarse en 2 días en Canadá, a pasar el frío. Yo era el primero a decir, oye, eso es una fuente extraordinaria de juventud, de conocimiento y de inmigración para Canadá. Obviamente ya hubo un cambio en la Casa Blanca sobre esta política, gracias a Dios, pero yo pienso que, de nuevo, Canadá es el niño pobre de la ecuación, del triángulo aquí. Ya hay ese sueño americano de los mexicanos que quieren ir a Estados Unidos. Y cuando yo era embajador, yo veía promoción de universidad canadiense. No, todos quieren ir a Stanford, todos quieren ir a Harvard. Nadie quiere ir a McGill, nadie quiere ir a UBC, nadie quiere ir a la Universidad de Toronto, que son universidades de las 10 mejores del mundo, universidad pública. Es muy difícil vender un sueño canadiense al lado del sueño americano. Sin embargo, yo pienso que Jerónimo lo dijo muy, muy bien. Hay que conocerse. Yo pienso que somos todavía ignorantes uno de los otros. Y la gente no sabe, los mexicanos no conocen Canadá y los canadienses conocen muy poco en México, a pesar de tener 2.3 millones de canadienses que vienen de vacaciones cada año en México. Y 2.2 millones parecen nada
Es casi 6% de la población canadiense que viene de vacaciones cada año a México. Pero es una ignorancia total. Salen, aterrizan en Cancún, o en Puerto Vallarta, o en Oaxaca, donde sea, toman un camión, llevan un resort y de ahí salen. Y yo fui a México. No, no fuiste a México. No fuiste a México, no conociste, fuiste a Cancún en un resort que está a lo mejor de un dueño español o canadiense o americano. No fuiste a México. Yo pienso que hay que ir más allá que eso. Yo pienso que estoy totalmente de acuerdo con Jerónimo. Hay que, por ejemplo, ¿por qué no generar un colegio de Europa? Usted conoce el colegio de Europa en Europa, ¿no? Donde llevan todos los estudiantes de todo el mundo para conocer la identidad europea. ¿Por qué no tener un colegio de las Américas? Para empezar con la juventud, donde un semestre en Canadá, un semestre en Estados Unidos, un semestre... Yo sé que algunas universidades tienen ese tipo de acuerdo, pero ¿por qué no formalizarlo al nivel de los gobiernos? Decir, eso es un nivel de promoción. Y son esfuerzos chicos, pero uno suma 1000 esfuerzos chicos y tiene un impacto al final. Embajadora Jacobson, Estados Unidos tiene un programa que para mi gusto es de los programas que más ha acercado a México con Estados Unidos y seguramente con otros países, que es el famoso OPT. Tú estudias en los Estados Unidos y tienes la posibilidad de quedarte 1 año o hasta 2 años si son diferentes carreras, ¿no? Y ese programa también en algunas semanas se vio medio amenazado. Al final creo que no quedó dentro del corte, ¿no? ¿Cómo generar más programas como esos para jóvenes, para los estudiantes? No, la verdad es que tuvimos por lo menos un ratito, no sé si está funcionando todavía, una comisión bilateral al principio para justo para platicar sobre ese tema y cómo podemos agilizar trámites, no solamente para estudiantes, sino también para profesores en educación. A mi juicio, francamente, aunque hay muchos campeones en sistemas universitarios y otros individuales, tenemos la famosa Diana Natalicio en UTEP en Texas, y también todavía muy vinculado a eso Janet Napolitano con el sistema universitario en California. El problema es que, como puede imaginar, en un sistema como Canadá y México tan descentralizada, es muy difícil aceptar credencial o estos requisitos vamos a aceptar y utilizar en los 3 países. Pero yo creo que tenemos que empujar todavía en eso de una manera trilateral. La verdad es que Canadá no tiene problema en reclutar estudiantes de los Estados Unidos. Hay un montón de estudiantes de los Estados Unidos que van a las universidades Carleton y McGill y otros. Y también hay canadienses que vengan a los Estados Unidos. Pero yo creo que una de las mejores maneras de empujar es estado a estado. Si los gobiernos federales no están avanzando bien en ese área, los estados sí se puede, como dicen. La Comisión Arizona-Sonora han sido en existencia por creo que más que 50 años, algo así. Tenía problemas en algún momento, pero está funcionando otra vez y yo creo que los estados deben pedir este tema también. Y también tenemos que pensar cuando estamos hablando de la frontera. Bueno, yo siempre he pensado que las comunidades en ambos lados de la frontera, fronterizas, digamos, al norte y al sur de los Estados Unidos, son mucho más similar a ellos que a los capitales de los países, ¿no? Y ellos muchas veces se puede resolver y avanzar estos temas sin los federales. Pero también en temas de comercio y también de seguridad hay una idea de empujar la frontera. Así que si no estamos solamente pensando en chequear los comercios y todas las personas que cruzan la frontera, los camiones, etcétera,
pero debemos pensar mucho más en seguridad y comercio, que es de América del Norte, que es regional, protegiendo esto, aunque yo sé que hay gente que dice que es proteccionista, pero yo creo que como una región podemos hacer mucho más para no enfocar tanto en la línea. Nos quedan 25 minutos y voy a empezar con preguntas directas del público. Las voy a leer, hay algunas grandes. Voy a empezar contigo, Jerónimo. Dice, además de no cambiar las reglas del juego y de mejorar la seguridad, ¿qué más tiene que hacer México para no perder competitividad y seguir siendo atractivo para la inversión extranjera? Y ahí a lo mejor podemos entrar al tema de seguridad, de energía, Jerónimo. A ver, sin duda una cosa que creo que es muy importante, Enrique, y también estoy sesgado porque es parte de lo que me dedico, es la infraestructura. México tiene que estar invirtiendo de 2.5 a 5 puntos del PIB al año, que no estamos haciendo de más, digo, en términos ideales, en infraestructura, en carreteras, en infraestructura de agua, en aeropuertos, en puertos, en energía, en telecomunicaciones, porque la infraestructura es un elemento, en mi experiencia, fundamental para, digamos, dentro del el checklist que hacen las empresas para invertir, ¿no? Es decir, necesitan tener una empresa acceso a energía a precios competitivos, la capacidad de traer insumos y exportar sus productos y tener buenas comunicaciones, agua, que es fundamental. Tenemos que invertir más en infraestructura y hay, digamos, obviamente mucho que hacer. Vinculado con esto, pues digo, con toda sinceridad, yo he revisado, me parece que juiciosamente, los argumentos que ha presentado la administración, esta administración en México respecto a la política de energía. Yo difiero. Yo creo que no es la que va a lograr hacer que despegue el sector. No lo digo con ánimo negativo, lo digo en función de lo que he leído y en mi propia experiencia. Si me equivoco, qué bueno, pero yo creo que es algo que se tiene que revisar, porque creo que sí es fundamental, ¿no? Entonces, uno es todo el tema de infraestructura. Y el otro, vinculado con lo que ya decíamos, y creo que hay grandes oportunidades, y me parece que se están haciendo cosas interesantes, es el tema de la fuerza laboral, es decir, del workforce development, de cómo asociado el vínculo o el triángulo entre universidad, educación, empresa y gobierno, ¿no? Es fundamental para poder seguir atrayendo inversiones. Las empresas hoy apuestan mucho a la tecnología y al conocimiento y se quieren situar donde hay infraestructura y todo lo demás que hemos comentado, y también donde hay universidades que les pueden servir para el desarrollo de tecnologías y conocimiento. Y creo que esos dos elementos, en adición a lo que ya se comentó, son muy importantes. Gracias, embajador. Hay una pregunta directa hacia la embajadora Jacobson sobre el tema de las elecciones de Estados Unidos, pero eso nos va a dar tiempo. Entonces, antes le voy a preguntar al embajador Allary, y abusando, Pierre, que ya no eres embajador y que ahora eres empresario, te quiero preguntar sobre el tema energético en México, porque TransCanada estaba muy involucrado en inversiones de ductos. Tú todavía como embajador, pues tuviste que negociar algunos de esos temas. Me gustaría tu visión. Digo, vaya, creo que es una visión general y me gustaría escucharla. Ojalá que no sea persona non grata después de mi comentario, porque me gusta mucho vivir en México. Pero la verdad es que es muy triste. La situación ahora es muy triste. Generó un clima de incertidumbre muy grande. Yo puedo decirte que varias empresas canadienses, pero no solamente canadienses, mexicanas y de todo el mundo, han parado la inversión. Lo que fue Pemex de grandioso para México, eso es el pasado. El futuro de México es en energía renovable. México está dentro de los 5 mejores países del mundo en términos de radiación. Rechazar ese hecho es
guardar a rienda, de impedir a México de subirse al tren del desarrollo del modernismo, perdón. Es importantísimo, como lo dijo, la energía no solamente por la luz, es la infraestructura, es la atracción de inversión. Ahora muchos inversionistas vienen a México y dicen, oye, la CFE puede garantizar el suministro de luz en esa zona, puede garantizarlo 24 horas al día, 7 días a la semana, 300, y muchos lugares no pueden, dicen que sí, pero la verdad es que no. ¿Y por qué impedir el sector privado de invertir en el sector? Poner las reglas muy claras. Los privados van a venir, que sean mexicanos, que sean extranjeros, van a venir. Pero ahora lo que pasa en el sector energético es una pena, es triste y va a costar no sé cuánto, porque es imposible medir lo que no vienen, pero va a costar mucho a México en términos de inversión extranjera. Mientras tanto no se resuelve ese tema, mientras tanto México no agarra es una oportunidad fantástica para México de subirse desde ese país moderno y mira, un nuevo Pemex de energía solar, hay que verlo así, el futuro de México está ahí. El SolarMex que decía Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia en una conferencia. Bueno, pasamos de un tema complejo al más complejo de todos, embajadora Jacobson. Demócratas contra republicanos acá en los Estados Unidos. Nos preguntan, una pregunta muy directa es, ¿cómo crees que cambiaría la política internacional si el presidente, si el nuevo presidente o el vicepresidente Biden fuera electo el 3 de noviembre, hacia el mundo y hacia los dos países vecinos de Estados Unidos? ¿Cómo cambiaría esa política? Bueno, muy buena pregunta y quiero subrayar que una de las cosas más importantes que un presidente Biden, si gana la elección, se va a cambiar, es reconocer que los Estados Unidos realmente no solamente necesita trabajar con aliados, sino también quiere trabajar con aliados de una manera multi y bilateral. Eso fue una de las cosas más notables de esa administración bajo el presidente Trump, que prefiere hacer cosas unilateralmente, que realmente ha rechazado muchísimo las instituciones multilaterales, no importa si son político o técnico. Y eso no es la manera en que Joe Biden ve al mundo, ni tampoco cree que avancen los intereses del mismo Estados Unidos. Él cree que eso es una de las cosas más importantes. Segundo, yo creo que él quiere regresar en una manera con aliados, no solo una posición de liderazgo en el mundo en temas de democracia y de transparencia y en contra de la corrupción. Una posición que hemos perdido realmente en el mundo. Y eso es una cosa muy, muy triste, no solamente para los valores de los Estados Unidos, sino también para personas que están luchando fuertemente y solos en su país para derechos humanos, derechos civiles, derechos para LGBT y otras personas. Y finalmente, en la relación bilateral, yo creo que Joe Biden, después de tantos viajes a México, algunos en que yo tenía el honor de acompañarle, quiere tener una relación realmente de respeto, de dignidad y de colaboración. Él cree que bueno, apenas hemos visto una visita en la Casa Blanca en que el presidente mexicano ha dicho que este presidente ha tenido mucho respeto a México, pero con todo respeto discrepo en eso, en que un presidente empieza su campaña hablando de violadores y dando agravios a México, y él quiere tener una relación que realmente es cooperación y colaboración en materia de seguridad, incluso tráfico de armas y de áreas en que podemos cooperar como América Central, y una posición de migración mucho más humana en que estamos invirtiendo en otros países y cooperando con ellos
y con México para mejorar la situación de su vida en su país y no solamente cerrando las puertas a los Estados Unidos. Gracias, embajadora Jacobson. Voy con 2 preguntas más y con eso cerraríamos. La primera, y la hago a los 3, es una pregunta de cómo blindar la relación entre los países con alguna arquitectura institucional más allá de los presidentes. Ustedes han dedicado, pues en conjunto, 60 años de su vida a fortalecer las relaciones institucionales en los países, entre nuestros países. ¿Cómo blindarlo? Embajadora Jacobson, tú mencionaste el High Level Economic Dialogue. Se ha mencionado aquí la Comisión Trilateral, hemos mencionado, vaya, hay fundaciones, hay institutos, hay universidades. ¿Cómo blindarnos de visiones particulares de un presidente o de otro? No sé quién quiere empezar con esta. Jerónimo. No sé si la señal era yo o... No, Eva, pero a ver, digamos, uno es, ya se comentó, es empezar con los jóvenes. Es decir, entre más nos conozcamos como vecinos y como socios, los 3 países, y sobre todo los jóvenes, siempre es más fácil, ¿no? Tener una mejor relación. No es garantía, pero ayuda mucho, ¿no? Es decir, y creo que esa es una tarea que se ha hecho en donde ha habido avances, pero seguramente se puede hacer más, es cómo los jóvenes, lo que ya decía Pierre, lo que decía Roberta, quieres blindar la relación a futuro, pues que se conozcan con los programas y como universidades, la fundación. Yo creo que eso es un área que a pesar de éxitos hay que trabajar mucho más. La otra es, sí debe de haber, a mi juicio, algún esquema como el que hubo muchos años, y Roberta lo recuerda muy bien, que era la comisión binacional, las reuniones de gabinete, llámenle como quieran, y cada presidente o cada nuevo gobierno le pondrá algún matiz, y eso es normal. Pero no hay que dejar pasar, a mi juicio, dada la importancia, más de un año en que nos reunamos como gabinetes, como región, en lo bilateral e incluso en lo trilateral. Ahora, yo creo que eso es muy útil y hay que tener, los presidentes siempre tendrán un peso, pero ayuda mucho que estén los gabinetes de los gobiernos reuniéndose con cierta frecuencia, con un marco más o menos estable, como el High Level Economic Dialogue que se tuvo, el que se proponga, pero hay que mantenerlo. Y la verdad es que, siendo un poco cínico, cada vez que hay un cambio de gobierno, el nuevo tratará de darle un tono. Está bien, pero que no se pierda esa reunión, me parece que es sumamente importante. Yo dejaría esas 2 como cosas que hay que hacer para blindarlo, ¿no? ¿Algún otro comentario? Embajadora Jacobson, embajadora Larí, embajadora. Muy rápido, yo creo que en todas cosas las instituciones realmente nos deben importar, ¿no? Son muy importantes y realmente cuando hay problemas y necesitas resiliencia, especialmente en crisis como COVID, etcétera, ese es el momento en que las instituciones que hemos creado dentro de los 3 países son más importantes aún, y por eso yo creo que deben, como ha dicho Jerónimo, deben regresar de una manera, no de una comisión bilateral, sino binacional, sino algo trilateral entre los 3 secretarios de seguridad, de salud, etcétera, y los presidentes y primer ministro puede dar como una solicitud, una orden a sus ministros que ellos tienen que reunir por lo menos una vez por año para revisar cuál es la agenda que tenemos que hacer y qué queremos lograr. Gracias. Estoy de acuerdo, voy a hacer un comentario muy rápido. Por ejemplo, entre Canadá y México existe lo que se llama el Canada-Mexico Partnership, la Alianza Canadá-México, que se reúne cada año
en noviembre. No es suficiente. Y de nuevo, voy a decirlo como lo dije por el North American Forum, es un poco moribundo. De un año es bueno, un año no es tan bueno. Hay que impulsarlo. No hay que dejar la relación a los jefes de gobierno. Estoy totalmente de acuerdo con Jerónimo. Hay que ampliarla. Por ejemplo, hay muchos intercambios parlamentarios entre Canadá y México. ¿Por qué no hacerlo a nivel trilateral? ¿Por qué no tener los 3 países, congresista americano con parlamentario mexicano y canadiense, junto 2 veces al año por 2 días, por ejemplo, hablando de tema común? Yo pienso que no hay que dejarlos a los gobiernos, sino que hay que ampliar un poco el papel de los políticos. Y a nivel de los alcaldes, por ejemplo, se puede hacer muchas cosas. Excelente punto el de los congresos. Enrique, una cosa para complementar. Yo creo, habiendo estado cierto tiempo en la relación desde la perspectiva, desde el gobierno, en la relación trilateral y bilateral, el riesgo más grande que corres como gobierno es que la sociedad y la realidad te está superando. Normalmente los gobiernos están atrás de la economía, de la sociedad, de lo que están haciendo las sociedades de los 3 países, uno con otro. Entonces, tienes que estar muy activo. Si el gobierno federal se queda atrás respecto a cuáles son los retos y qué cosas hay que hacer y qué están pensando los jóvenes y cómo los sectores privados están interactuando y qué necesitan los sectores privados de los 3 países, simplemente queda rezagado. El mejor ejemplo es una de las fotos que disfruto mucho es una foto que por ahí está, digamos, en el internet y eso, desde Estados Unidos hubo un incendio en México y un bombero parado del lado de Estados Unidos en una escalera con la manguera apagando el incendio del otro lado. Es decir, si no se facilita, pues, la sociedad y la realidad, así como pasa en la frontera, supera a los gobiernos. Entonces, los gobiernos tienen que innovar, digamos, dentro de ciertos marcos constantemente para conducir, guiar, facilitar esta relación. Si no, te van a llevar. Si el gobierno federal no está en la vanguardia de lo que está pasando en la relación, pues van a ser los gobiernos de los estados y van a ser los sectores privados y van a ser las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, claro que el gobierno es muy importante, por eso tiene que innovar, pero si no, simple y sencillamente va a quedar atrás de lo que está pasando en la relación. Bueno, pues vamos a cerrar con una última reflexión de su parte, de los 3 embajadores. Les pido que esta reflexión esté basada en un estudiante, una reflexión hacia un estudiante, una recomendación hacia un estudiante mexicano que hoy nos está escuchando, que quiere aprovechar el nuevo Tratado de Libre Comercio, que quiere aprovechar la movilidad entre nuestros países, que quiere estudiar a lo mejor en los 3 países. ¿Qué recomendaciones como reflexión le dan a estos estudiantes que nos están viendo, a jóvenes en general que nos están viendo? Empezamos con Pierre Allary. Yo diría que no tengan miedo del desconocido. Sí es lindo de ir, bueno, voy a Miami porque conozco Miami. No, váyanse a Saskatoon, váyanse a Halifax, váyanse a Montreal. Andan a conocer algo nuevo, algo que va a ser único en hecho y que va a diferenciar el estudiante. Que, mira, todos quieren ir a Harvard, todos quieren ir a Stanford y no hay nada malo con eso, es fabuloso. Todos nos pueden ir, no pueden ir a Stanford. No hay que tener miedo del desconocido. Ustedes son los campeones del futuro. Hay que verlo como su tarea, es su responsabilidad y van a tener mucho apoyo. Yo pienso que las poblaciones de Canadá, por ejemplo, en Canadá hay un respeto y un amor muy grande para México, pero también hay una falta de conocimiento. Yo soy franco-canadiense. Como franco-canadiense y los mexicanos son los 2 pueblos latinos de Norteamérica, ¿no? Debería tener algo ahí para juntarnos más, ¿no? hay algo emocional, hay algo emotivo en eso. Pero yo pienso que salen del tradicional. Hay que ver el continente, hay que ver Norteamérica de manera diferente y que no hay que tener miedo de los desafíos. Embajadora Jacobson. Bueno, primero que aunque es un momento muy difícil en México económicamente y con la pandemia, que nunca pierda su esperanza, sus sueños, porque la verdad, como dice Pierre, es que tiene
ustedes todas las posibilidades para cambiar el lío que nosotros estamos dejando. Pero yo he visto muchas veces en la juventud mexicana una voluntad de ayudar, de innovar, de ser creativa en resolver problemas que es impresionante y que estar tenaz en insistir en su derecho de promover algo nuevo, algo distinto y de insistir en fortalecer su democracia para la oportunidad de todos sus homólogos, los otros jóvenes en México, porque realmente es la única manera que se puede ganar toda la región, es que si ustedes realmente están demandando sus derechos y su parte de los recursos de la nación. Embajador Gutiérrez. Muchas gracias, Enrique. Yo diría que, digamos, una de las cosas que nos podemos sentir razonablemente satisfechos, nuestra generación de Pierre, Roberto y mía, es que dejamos en América del Norte de alguna manera una oportunidad para generaciones venideras. Es decir, con todos sus problemas, con todos los retos que hay, creo que dejamos hoy vivir en América del Norte es una oportunidad. Claro que el panorama más inmediato es bien difícil, sobre todo para los jóvenes. Pero lo que hay construido en esta idea de América del Norte en los últimos 25, 30 años es una oportunidad y vale y hay que aprovecharla. 2, manténgase curioso. Lean hoy es impresionante la cantidad de información que uno puede tener acceso. Sean curiosos de lo que pasa, pues, digamos, en este caso en América del Norte. Y luego les diría digamos, el límite es lo que ustedes se autoimpongan. Arriésguense a buscar, si son, digamos, horizontes laborales o de estudio, un poco lo que decía Pierre, escriban a todo mundo, traten de conectar a todo mundo, alguien les va a dar una oportunidad. Y claro que véanlos afuera, vean afuera del propio México, es decir, creo que hoy hay oportunidades para tratar de, en Canadá o en Estados Unidos, insisto, no siendo ingenuo del difícil momento, de buscar horizontes en educación, en trabajo, en prácticas y todo, que les van a dar un beneficio. Bueno, pues lo logramos, son las 5:29 de la tarde, hora del centro. No me regañará la comunidad Tálisis por terminar muy puntual. Gracias, embajadores, por dedicarle tiempo a esta audiencia, a estos jóvenes, muchos no tan jóvenes, pero a esta audiencia, a la comunidad Tálisis. Gracias por seguir sumando en la relación entre nuestros tres países. Gracias a todos, yo me despido. Sigan a los embajadores en Twitter, síganlos en Facebook o en las redes porque están escribiendo muchísimo. Y síganos a nosotros en la Fundación US Mexico Foundation. Gracias a todos por escucharnos. Saludos. Gracias, Enrique, y gracias a Tálisis. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a nuestros panelistas invitados, así como al moderador Enrique Perret. Sus reflexiones y comentarios han brindado gran valor a dos temas de gran relevancia en la agenda actual de los tres países. Muchas gracias a los asistentes presentes esta tarde y los invitamos a contestar una breve encuesta de satisfacción. Muchas gracias a todos y todas y muy buenas tardes.